Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir trabajando en una de las partes también fundamentales del proceso de investigación, concretamente del proyecto de investigación, como es el diseño de investigación cualitativa. Como lo vinimos trabajando en las clases anteriores, el diseño de investigación cualitativo puede entenderse de dos maneras. Hasta ahora nosotros hemos planteado el diseño de investigación como un diseño flexible. Hemos venido diciendo que esto supone un trabajo de artesanal de construcción de los datos, de ida y vuelta entre el campo y el escritorio, es decir, en un proceso reflexivo de análisis de lo que va emergiendo en el campo, continuo a lo largo del proceso de investigación. El diseño de investigación puede entenderse también desde una segunda acepción, como es el tema de cómo yo voy a hacer para recortar el referente empírico, es decir, delimitar mi campo y a partir de eso poder obtener los datos necesarios para poder de alguna manera dar respuesta a la pregunta problema de investigación. Respecto al diseño de investigación, hay algunas herramientas o cuestiones fundamentales que es necesario tener en cuenta al momento de empezar a delimitar el campo. Una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos es cuál va a ser el contexto donde se desarrolla nuestro problema de investigación. A partir de eso, por ejemplo, si tuviéramos una pregunta problema de investigación que, por ejemplo, tuviera que ver con analizar el modo de implementación que se ha dado del programa Mi Casa y Mi Vida en el contexto de la ciudad de Córdoba, en ese caso deberíamos decir que el contexto donde se está desarrollando digamos, esa investigación y donde está inserto el campo, digamos, que queremos trabajar, es en la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, en otro caso, si nosotros trabajáramos las representaciones que tienen las docentes de nivel medio de una escuela determinada en la ciudad de Córdoba, el contexto inmediato donde nosotros queremos trabajar es la ciudad de Córdoba, siendo que el caso sería puntualmente esa escuela. Como podemos ver en este otro ejemplo que les estoy poniendo, no siempre es tan fácil delimitar cuál es el contexto, sino que tiene que ver con el interés que tiene puntualmente el investigador en ver qué contexto, ya sea geográfico, histórico, etcétera, está permeando la comprensión de esa situación problemática que nosotros queremos abordar. Por ejemplo, veamos cómo lo diferenciaríamos de lo que es el caso. El caso vendría a ser aquello que yo, digamos, puedo llegar a analizar que tiene ciertos rasgos específicos o particulares que ameritan que cualitativamente yo lo analice de manera más profunda. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos, el ejemplo que vimos en el cual queremos ver las representaciones que tienen las docentes sobre la educación en una escuela determinada, hablamos del caso de la escuela porque entendemos que ese caso es específico, tiene ciertas particularidades y que no podemos decir que porque conocemos en profundidad ese caso podemos generalizar que eso sucede en todas las escuelas de la ciudad de Córdoba. No obstante, ese caso en particular está permeado por la realidad particular que tienen las escuelas que se enmarcan dentro de la ciudad de Córdoba. Y por último, otra de las cuestiones que es necesario tener en cuenta son las fechas en las cuales puede estar inscripto ese problema que estamos trabajando. En algunos casos es más evidente, en otros es más indirecto. Por ejemplo, si nosotros queremos ver las representaciones que tienen las docentes de esta escuela de nivel medio, podríamos trabajarlo en la actualidad y por lo tanto la fecha significativa es comprender qué representaciones tienen hoy esas docentes. Ahora, si nosotros creemos o estamos trabajando alguna temática en la cual creemos que hubo un cambio significativo en algún momento, por ejemplo, ver si hubo, por ejemplo, cambios en las representaciones que tenían los trabajadores sobre una empresa luego que se tomó una decisión determinada, es decir, que hubo un antes y un después, incluso puede haber afectado el desempeño laboral. En ese caso, ese momento actúa como una bisagra o como de alguna manera una fecha significativa que puede haber estado afectando las representaciones de las personas. Entonces uno señala ese momento que no necesariamente uno tiene que decir que es una fecha, no es que uno tiene que decir, por ejemplo, pasó algo en octubre de tal año, por supuesto que si uno tiene ese tipo de precisión es mejor,
pero lo que vamos a decir es que la fecha de alguna manera tiene que ver con algún momento significativo, puede haber sido una toma de decisiones, puede haber sido algo que determinó que cambiaran las representaciones o las prácticas de quienes nosotros estamos investigando. Si seguimos avanzando un poco más, ustedes como pueden ver en las diapositivas que estoy siguiendo, las que les he adjuntado, al momento de seguir trabajando en el recorte del referente empírico, uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es cómo construimos la muestra. Para ello es necesario tener en cuenta evidentemente las condiciones de accesibilidad que tenemos, los recursos que disponemos, para poder acceder al campo y delimitar de esa manera la muestra, porque a veces por más ganas que tenemos de acceder a ciertas, digamos, realidades sociales, muchas veces es poco accesible y por lo tanto tenemos que volver a repensar nuestra muestra. La muestra cualitativa, a diferencia de la muestra cuantitativa, se caracteriza porque le da mucho énfasis e importancia a la heterogeneidad y a la significatividad de los testimonios. Es decir, a diferencia del cuanti, que nosotros en principio siempre pensamos a ver cuántas personas vamos a encuestar de antemano y por eso utilizamos muestreos de tipo probabilístico, buscando que haya una aleatoriedad en los casos que vamos a seleccionar para encuestar. En este caso no tenemos necesariamente limitado de antemano cuántas entrevistas vamos a hacer, sino que sobre todo tenemos que pensar cuán significativos son esos casos para poder dar respuesta a la pregunta-problema que nos hacemos. Asimismo, cuando vamos a terminar de limitar cuántos casos trabajar, en general utilizamos el criterio de saturación teórica. ¿A qué refiere el criterio de saturación teórica? El criterio de saturación teórica refiere a que nosotros dejamos de hacer, por ejemplo, entrevistas o de buscar más documentos o de hacer una observación participante más extendida en el tiempo cuando agregar más entrevistados o más casos para analizar no nos aporta datos nuevos o significativos diferentes para responder a la pregunta problema. Es decir, que se va dando una repitencia en los datos que nos lleva a tomar la decisión como investigadores que podemos ya cerrar ahí nuestro campo y dedicarnos ya a una otra fase más intensiva de análisis de esos datos que hemos construido en el campo. Como les decía anteriormente, un último criterio que hay que tener en cuenta al momento de construir la muestra es la heterogeneidad. Nosotros desde el cuantitativo generalmente partimos del supuesto de que esta realidad es homogénea, tratamos de generalizarla y esto, como lo hemos venido hablando a lo largo de la materia, es razonable. ¿Por qué? Porque si ustedes como gestores públicos el día de mañana quieren elaborar políticas públicas, un tipo de dato significativo para poder hacer políticas públicas es tener datos generalizables que nos permitan predecir qué sucede en una población en general. Ahora bien, el cualitativo, como hemos venido viendo en las clases anteriores, en lo que va a poner énfasis es en la heterogeneidad, en las particularidades. Por lo tanto, para poder delimitar mejor la muestra, debemos tener un fuerte conocimiento de nuestro campo. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver los intersticios. ¿Se acuerdan que en clase siempre les he venido diciendo? Es profundizar a ver qué hay por detrás de eso que aparentemente aparece como algo homogéneo. A veces vemos el bosque, pero no sabemos en particularidad qué árboles componen ese bosque, que puede haber muchas especies. Esto mismo pasa en el campo. En el campo, muchas veces nosotros pensamos a lo mejor que un barrio es homogéneo. Si nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, la construcción de identidades en un barrio, no podemos decir que el barrio piensa todo por igual, todos los vecinos piensan lo mismo. Por supuesto que uno puede decir que hay algunas tendencias más marcadas en un barrio, por supuesto que sí. Ahora bien, nosotros tenemos una heterogeneidad de miradas. Por ejemplo, a mí me sucedió cuando yo investigaba uno de los barrios que al principio yo pensaba que toda la construcción de identidad en el barrio era semejante, que todos los vecinos pensaban igual. Sin embargo, cuando fui haciendo mis entrevistas, ¿qué sucedió? Sucedió que al entrevistar a los vecinos me decían que los relatos que ellos me estaban diciendo no necesariamente eran generalizables a lo que pasaba en otras zonas más periféricas del barrio. ¿Esto qué me llevó? Me llevó a redefinir la muestra, es decir, esta muestra que inicialmente estaba centrada en la parte justamente principal del barrio, en el corredor central, en torno a la calle principal del barrio, se amplió y volví a redefinir la muestra.
¿Por qué? Porque como dijimos al comenzar esta pequeña clase, el diseño de investigación cualitativo es flexible, por lo tanto lo vamos a volver a ajustar y por eso las muestras no son probabilísticas. ¿Por qué? Porque las redefinimos según los intereses o significatividad que tiene seleccionar otros casos en función de cómo voy conociendo el campo, a diferencia del cuantitativo en el cual la muestra es probabilística, la defino de antemano y no hay un criterio intencional del investigador, sino, por ejemplo, puede ser una muestra definida a partir de fórmulas matemáticas en la cual yo trato de lograr la aleatoriedad de los casos que tengan la misma representatividad, cuyo criterio no es el mismo en el cualitativo, que buscamos que sean casos o informantes significativos para nuestra respuesta problema de investigación. Si seguimos avanzando en las diapositivas que les he expuesto, tenemos distintos tipos de muestras. Como ustedes van a ver, hay diversos autores que hemos seleccionado. Con que ustedes entiendan esta clasificación que les voy a decir, ustedes después pueden elegir qué autor comprenden mejor. Por lo tanto, esta sería la división básica. Dentro de las muestras no probabilísticas tenemos, por ejemplo, la muestra de oportunidad. La muestra de oportunidad generalmente se da en los primeros momentos de acceso al campo. La muestra de oportunidad refiere a aquellas situaciones en las cuales al principio muchas veces no conocemos cuáles son los informantes claves en nuestro campo y por lo tanto puede darse la oportunidad, como su nombre lo indica, de que nosotros, ¿qué hagamos? Encontremos a alguien que nos quiera dar de casualidad información y que pueda ser significativo o no para nuestra pregunta-problema. O nosotros nos dirijamos a alguien, como yo les comenté en algún momento. A mí me pasó cuando la primera vez que voy a investigar a un lugar que yo no conocía absolutamente a nadie, justo les conté que veía a alguien sentado en la plaza y fui y me dirigí a ella y le pregunté, ¿usted conoce a alguien que sepa historia, por ejemplo, del barrio? Ese informante, evidentemente que no era, yo no sabía si iba a ser un informante clave para mí o simplemente era un portero, es decir, aquella persona que nos abre las puertas del campo para después ir a entrevistar personas que pueden ser informantes más significativos en términos de mi pregunta-problema. Por eso el muestreo de oportunidad es cuando justamente se da la oportunidad, que alguien puede venir, darnos información, que nosotros le pedimos a alguien de casualidad y nos empieza a abrir el campo y a partir de ello pueden aparecer las otras muestras. Las otras muestras que yo ahí les he adjuntado son, por ejemplo, la muestra evaluada y las intencionales y por último los muestreos teóricos. Tanto las evaluadas como las intencionales se desarrollan justamente, como la palabra lo indica, con la evaluación e intencionalidad del investigador, que una vez que ya va conociendo mucho más el campo, ya ahora sí puede dirimir cuáles pueden ser sus informantes claves. Es decir, que luego de haber sorteado la primera oportunidad, cuando nosotros no conocíamos tanto a nuestros informantes, pasamos a una muestra ya más reflexionada por parte del investigador. Ahora el investigador ya fue varias veces al campo y ahora sí conoce un poco más a quiénes debería entrevistar o con quiénes debería hacer una observación participante. Depende de qué técnica utilice o qué tipo de documentos pueden ser más significativos ahora para investigar y tratar de dar la mejor respuesta a mi pregunta-problema. ¿Cuándo llegamos a hacer un muestreo teórico? El muestreo teórico ya tiene un nivel de avance en el trabajo de campo y complejidad mucho mayor. Es decir, una vez que yo ya he ido bastantes veces a campo y de alguna manera ya han surgido testimonios significativos que me llevaron a repreguntarme incluso hasta categorías teóricas que yo tenía, yo puedo ajustarla nuevamente a la muestra y a partir de eso ya empezar a otorgarle a esa muestra conceptos teóricos. Por ejemplo, a mí me sucedió que yo inicialmente en el barrio creía que todos los actores o vecinos del barrio tenían el mismo poder de incidencia de alguna manera en la construcción de identidad del barrio. Pero ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a entrevistar a los vecinos, empiezo a identificar algunos actores claves, es decir, algunos actores que tenían más poder, ya sea por sus recursos económicos, ya sea por su nivel de instrucción, al momento de, por ejemplo, incidir en la construcción de identidad. No es llamativo, por ejemplo, que hubiera vecinos que justamente fueron protagonistas en la historia del barrio, que a su vez, por ejemplo, eran directivos de escuelas o, por ejemplo, pudieron imprimir un libro sobre historia del barrio. Esto, por ejemplo, me llevó a repensar a mí
mi marco de referentes conceptuales que vimos ayer en clase. ¿Qué significa esto? Significa que yo inicialmente para mí yo no tenía una clasificación o una tipología de antemano sobre cómo podía clasificar a los vecinos, pero de a poco fui buscando autores, como por ejemplo trabajé Gramsci y el tema de las hegemonías, y empecé a ver que había algunos vecinos que tenían cierto carácter hegemónico. Y esto me llevó a repensar mi muestra, dividiéndola, por ejemplo, en actores vecinos hegemónicos y otros predominantes según la teoría que yo utilizara. Es decir, que eso sería un muestreo teórico. Luego les he puesto otros autores como Saltalamacchia, donde por ejemplo van a ver muestras predispuestas, serían un sinónimo de las muestras de oportunidad que trabaja Guber, que es la autora que yo les he tomado de referencia. Muestra intencional es aquella en la cual evidentemente, como les dije, hay una intencionalidad explícita del investigador al momento de seleccionar las muestras. Y después este autor introduce una nueva que es el muestreo por cuotas. Es decir, que yo puedo tipificar o clasificar, por ejemplo, mi población y de alguna manera hacer distintos tipos de muestras. Por ejemplo, si ustedes trabajan como un organismo de repartición pública, ustedes pueden hacer cuotas de distintos tipos de grupos, por ejemplo, ver las significaciones que le otorgan a la, como hablábamos ayer, a la jubilación, por ejemplo, en el área de rentas que algunos comentaban, según sean mujeres, según sean hombres, según sean, por ejemplo, personas que han estado en cargos jerárquicos o aquellos que han estado más en un, digamos, en un cargo más de base. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo mejor uno tiene un supuesto, siempre las muestras cuando las dividimos hay un supuesto por detrás, que es que a lo mejor la jubilación que va a tener la persona no va a ser, digamos, el significado de lo que significa jubilarse, probablemente no sea el mismo si uno ha sido un funcionario que puede tener una mejor jubilación que a lo mejor la que tiene alguien que esté en las bases. Como ejemplo, ¿qué les quiero decir? Es que siempre en la muestra cualitativa, ¿qué hay? Hay una intencionalidad y una justificación de por qué yo divido así la muestra. Cuando yo hago una muestra es importante que evidentemente haya exhaustividad, trate de hacerlo lo más exhaustivo posible para asegurarme de que he abordado de la mejor manera el campo, es decir, que no hay testimonios que me están faltando y que me he perdido, por ejemplo, de una gran parte, digamos, de respuestas que pueden estar insertas, por ejemplo, en otras redes. Y esto me lleva de alguna manera a plantear lo que es el muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve es bastante conocido porque, como su nombre lo indica, la bola de nieve significa que yo voy consultando a personas que me van recomendando a otras y de esa manera voy ampliando, por eso se hace una bola de nieve, voy ampliando la cantidad de contactos para entrevistar. ¿Qué sucede? En general, si ustedes se ponen a ver, si ustedes piensan por ejemplo en Facebook, ¿qué nos sucede? Generalmente nosotros tenemos redes de contactos y hay muchas personas que son afines a nosotros. Pero puede pasarnos que cuando nosotros vayamos al campo, alguien nos diga, mira, yo no te recomiendo que vayas a hablar con determinada persona o no todos, o que nos insinúe que no todos piensan lo mismo. Por lo tanto, la bola de nieve tiene ciertas limitaciones. Nosotros en algunos casos, para poder ver si hemos logrado captar la heterogeneidad de miradas en el campo, debemos hacer algo que se llama saltar el cerco. Es decir, justamente ir a tratar de entrevistar a aquellas personas que no necesariamente forman parte de la red de contactos de los informantes claves que nosotros habíamos pensado. Por último, y para ir de alguna manera terminando, por eso es importante que para asegurarnos de que se haya dado la saturación, haber sido los más exhaustivos y conocer muy profundamente el campo. Para hacerlo, evidentemente hay que estar muy atento. Ya veremos en las próximas clases que la atención flotante es fundamental no solamente en una entrevista. Todo el tiempo tenemos que estar atentos a lo que emerge en el campo. Si bien nosotros vamos a ver en los tipos de diseño que nosotros hablamos de un diseño flexible, proyectado, porque llevamos un proyecto de antemano que nos orienta a cómo recortar o construir desde nuestra mirada a partir de interrogantes que intencionalmente llevamos y que pueden por supuesto verse modificados, es necesario saber que hay otro tipo de diseño, que es el diseño emergente. El diseño emergente lo que significa es que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, hay algunas corrientes que consideran que no necesariamente deberíamos llevar un proyecto previo de investigación.
Es decir, que si yo, por ejemplo, voy al campo, esto en algunas corrientes antropológicas, por ejemplo, se utiliza bastante, es que si yo las primeras veces que voy a campo, es probable que yo no necesite llevar preguntas, sino que tenga que ir y observar todo lo que sucede en el campo, es decir, lo emergente, y después ir haciendo recortes más significativos. Desde la cátedra nosotros estamos trabajando con un proyecto de investigación, por lo tanto estamos hablando de un diseño flexible. Un diseño flexible, pero en el que en nuestro caso la decisión es hacerlo proyectado. Esto es distinto al diseño estructurado que hemos ido viendo en clase, en el cual es propio del cuantitativo, en cuanto que yo, para poder implementar un proyecto de investigación cuantitativo, sí o sí tengo que seguir una serie de pasos, porque, por ejemplo, no puedo administrar una encuesta si antes no hice una perfecta construcción del marco teórico. Bueno, para terminar, simplemente les quería decir que esto ha sido una pequeña guía para que ustedes puedan orientarse, ya que justamente esta clase no la desarrollamos en profundidad de manera presencial. No obstante, cualquier consulta que tengan, no duden en ponerse en contacto conmigo al mail que les he adjuntado al inicio de esta aula virtual. Cualquier cosa también podemos charlarlo, pueden charlarlo con Silvia o pueden charlarlo conmigo en las próximas 2 clases que vamos a tener antes de entregar el trabajo o la actividad práctica, que les recomiendo que tomen los casos que ya vienen trabajando y que los van a inspirar al momento de aplicar las técnicas de construcción de datos. Este práctico, secuencialmente, si bien viene después, recomendamos hacerlo antes. ¿El motivo cuál es? Les pedimos la actividad práctica anterior. ¿Por qué razón? Porque como el trabajo de campo lleva una preparación previa, necesitamos que tuvieran más tiempo para irlo elaborando. En este caso es un práctico un poco más breve, pero que recomendamos hacerlo antes para que sea más significativa la selección justamente de los informantes o del informante para aplicar la técnica de construcción de datos que le hemos pedido en la otra actividad práctica. Bueno, espero que anden muy bien y nos vemos próximamente. Les mando un saludo. Hasta luego.